Japón está en shock y el mundo también. El asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, de 67 años, a manos de un ex integrante de las fuerzas de autodefensa japonesas en la ciudad de Nara, produjo una enorme conmoción en un país en el que los crímenes violentos son raros y la población no puede acceder legalmente a armas de puño. Abe estaba hablando en un mitin político que se llevaba a cabo en la calle en apoyo a la reelección de Kei Sato, candidato a la Cámara de Consejeros de la Dieta de Japón por el Partido Liberal Democrático, cuando recibió 2 disparos por la espalda realizados con un arma de fabricación casera. Por su condición de ex primer ministro, Abe estaba custodiado por agentes de la Policía de Seguridad, la versión japonesa del servicio secreto, que fueron tomados por sorpresa y no pudieron impedir el ataque al dirigente, quien murió camino al hospital. Aún se investigan los motivos del crimen, pero el asesino alegó que deseaba matar a Abe por estar disgustado con él por cuestiones no relacionadas con la política. 誠に残念であり、言葉もありません。心よりご冥福をお祈りしたいと思います。この国の未来を切り開くために大きな実績をさまざまな分野で残された偉大な政治家をこうした形で失ってしまったこと、重ね残念でなりません。 Shinzo Abe, una figura central del conservador Partido Liberal Democrático, fue el primer ministro que más años ejerció el cargo, con una gestión entre 2006 y 2007 y otra en 2012 a 2020, cuando se retiró por problemas de salud. De perfil nacionalista y larga trayectoria pública, fue el líder polémico pero muy popular entre los conservadores. Es recordado, entre otras cosas, por su propuesta para evitar el estancamiento de la economía japonesa a través de un conjunto de políticas conocidas popularmente como Abenomics, que incluían estímulos fiscales y reformas estructurales. Una de sus más debatidas intervenciones políticas fue la distensión de las ataduras legales de la posguerra respecto de las capacidades y funciones de las Fuerzas Armadas japonesas, conocidas como Fuerzas de Autodefensa, concentradas en el artículo 9 de la Constitución del país, que Abe buscó reinterpretar para habilitar un rearme agresivo de Japón. Los motivos de esta militarización, que incluían la discusión sobre un tema tabú para la tradición pacifista de posguerra, la posibilidad de adquirir armas nucleares, estuvieron en relación directa con las amenazas percibidas por su gobierno a nivel regional, particularmente centradas en Corea del Norte y China. Fue asesinado este ex primer ministro de Japón mientras estaba encabezando un acto político. Leticia, a ver, las primeras informaciones que hablan justamente de lo que ha sucedido, pero también están generando más de una pregunta del por qué. Sí, de hecho lo que se conoció, bueno, según algunas fuentes de las fuerzas de seguridad, que el motivo, como lo decía el informe, tenía que ver con cuestiones personales. De hecho, lo que se supo, al menos lo que dijo este hombre de 41 años, que es quien se ve en las imágenes cómo lo asesina, que tiene que ver con una cuestión de una estafa de una iglesia de su madre y que él la vinculó con el ex premier y que por eso lo asesina. Digamos, una cuestión que me parece que responde un poco más a lo que decíamos en el comienzo, ¿no? De una inestabilidad emocional o una cuestión más de incluso salud mental en un país que hay que decir que si bien los indicadores económicos, hay crecimiento y demás, también tiene varios fenómenos, por ejemplo, de gente que muere sola en sus casas y pueden pasar meses y nadie las encuentra, o adolescentes que no salen de sus casas, y esto es un fenómeno, o sea, pasa, de hecho, en medio de la pandemia se creó hasta incluso el Ministerio de Soledad, ¿no? Y esto me parece que, bueno, que habla de, bueno, el indicador económico, crecimiento económico, no es sinónimo de calidad de vida, o al menos del estándar más o menos que conocemos. Me parece que ese es uno de los puntos a ver. Y por otro, bueno, por supuesto, lo que sobrevoló en un comienzo era esta idea de que Abe fue un primer ministro que buscó financiar más a estas fuerzas de autodefensas a las cuales pertenecía, además,
el atacante. Es válido siempre recordar que en el caso de Japón no tienen fuerzas militares como tal después de la Segunda Guerra Mundial y lo que siempre se suele decir, una constitución prácticamente escrita por Estados Unidos de una fuerza de seguridad muy limitada y que Abe había incluso avanzado, digamos, en la posibilidad de que estas fuerzas puedan, por ejemplo, operar fuera del país, algo que no podía hacer, y de hecho lo que quería hacer Abe y no lo logró es modificar directamente esta constitución pacifista o como se la suele denominar. Así que bueno, me parece que también esa cuestión deja para reflexionar un poco acerca de esta situación en Japón después de este asesinato del ex premier japonés. Bueno, nos metemos todos con el tema, Ever, a ver. Sí, no, señalaría simplemente también cómo, más allá de este magnicidio y de todas las consecuencias que tiene en términos de impacto en la opinión pública y de lo que generó en la sociedad japonesa, esto va a generar una crisis al interior del principal partido japonés, el partido que gobierna, el Partido Liberal, del cual Abe, si bien no estaba ocupando en este momento la primera magistratura, era quien ejercía el liderazgo. Abe viene de una familia de políticos japoneses histórica y tenía un peso fundamental al interior de ese partido, así que también se abre en cierta medida una incógnita en torno a quién va a asumir ese liderazgo y cuál va a ser la línea a seguir. Recordemos que Abe, si bien era un líder nacionalista, como bien decía el informe, también en lo económico era un líder, digamos, en términos de lo que podríamos llamar nosotros de una política económica de corte neoliberal, con ese tinte nacionalista, de excelentes relaciones con los Estados Unidos, de muy buena relación con el trumpismo durante la etapa de Trump. Es decir, un líder importante del principal partido político japonés y que por lo tanto deja un vacío importante al interior de la fuerza política gobernante. Lo planteaba vos recién, Ever, Alejandra, ¿quién lo va a suceder, no? Sí, Dato bueno, no menor. Es una pérdida importante, Claro. como decía Ever, para la política japonesa. También me parece una reflexión sobre un atentado político de esta envergadura en el mundo, ¿no? Sí. O sea, no habíamos visto, quizás con el asesinato de Jovenel Moise en Haití tenemos un antecedente cercano, pero asesinatos políticos de esta envergadura hacía mucho que no veíamos. Quizás podemos estar pensando que la crisis también está generando una violencia dentro de la población en países que, como decía Leti, bueno, no es justamente característica la violencia armada, pero justamente en este país que no es característica aparece, quizás sea un signo de estos nuevos tiempos. Sí, la Esperamos secuela que no. de la pandemia, sin duda, como para empezar a hablar, ¿no? Exacto, pero bueno, esta polarización social que se abre, que por ahí el ejemplo más extremo es el de Estados Unidos, entre la sociedad, quizás esté llegando a países en donde no era característico un interrogante para abrir y para debatir, ¿no? Augusto, a ver. Sí, a ver, como para agregar algo de información, en Japón hay que irse a fines del siglo XIX como para encontrar casos de magnicidios en Japón. Se dio después, en la década del 60, un asesinato en medio de un debate televisivo de un candidato que en ese momento era candidato socialista de Japón, tengo el nombre acá, Inejiro Asanuma, era esa persona que también fue un debate televisivo y fue asesinado. Y en el 2002 hubo otro asesinato que nunca se encontró las razones a un diputado del Partido Democrático de Japón. Con lo cual hay que irse bastante atrás en el tiempo para encontrar alguna situación semejante. Yo quiero recoger lo que dice Ale, sin descartar lo que dijo Leticia de que esta persona tiene problemas mentales, digamos, y toda esta cuestión. Pero me parece que la situación internacional está generando esto que dice Alejandra, yo estoy de acuerdo, está generando un clima enrarecido de violencia, ¿no? Digamos, en Japón esto nadie pensaba que iba a pasar y sucedió. Y agrego otras cosas que pasaron en esta semana. El jueves y el mes anterior hubo 2 intentos de atentado a Lula da Silva en Brasil. Uno en Belo Horizonte y otro en Río de Janeiro. Y se lo vio con chaleco antibalas, directamente lo mismo que Gustavo Petro. Se lo vio con chaleco antibalas, hay una política de reforzar la seguridad, pusieron a un militar a cargo. Es decir, son artefactos explosivos caseros, igual al modus operandi de Japón. Yo digo, me pregunto, no lo sé, obviamente, me pregunto si no estamos entrando en una fase, digamos, del mundo más complicada, más violenta, más oscura, y que nos puede llevar a ver este tipo de situaciones.